Saludos, gente ociosa de internet. He querido intentar hacer este video desde un tiempo, pero mis estudios, la tarea y pues el tiempo que lleva tomar estas cosas no me han dejado hacerlo en el tiempo que quería. Aunque no me preocupo mucho ya que es mi primer video y no prometeré una constancia por mis ocupaciones. El tema de este video me surgió a la cabeza ya que en un momento me acordé de esta consola por algunos pensamientos de consolas fracasadas de Nintendo, ya que soy consumidor de la compañía. Además que sentí un interés instantáneo por hacerla, así que, sin más introducción, ¿qué fue de la Virtual Boy? El desarrollo del prototipo de la Virtual Boy, o al menos su tecnología, aunque sorprenda, fue creada 10 años antes del estreno de la consola, creada por Reflection Technology Inc. en 1985. Fue una tecnología de LEDs rojos y 3D giroscópico que habían desarrollado para ser convertida en una tecnología comercial y poder venderla a distintas compañías. Se hizo varios intentos de vender esta tecnología a compañías de videojuegos, como la misma Sega, que rechazó la idea por sus colores monocromáticos y los posibles dolores de cabeza que crearía esta tecnología a sus propios jugadores, aunque alguien en Nintendo le vio potencial a esta tecnología. Gunpei Yokoi, el creador de la Game & Watch y Game Boy, vio lo innovador y creativa que era la tecnología del prototipo, cosa que le gustó a Yokoi y logró que Nintendo hiciera contrato con Reflections Technology Inc., dando la idea de la Virtual Boy, llamado en ese entonces como prototipo VR32. El desarrollo de la consola duró 4 años en hacerse, mostrándose en distintos eventos de Nintendo como la Shoshinkai del 94 y la CES y la 3 del 95, llamándola finalmente con el nombre de Virtual Boy, saliendo en el mercado en julio del 95, mostrando que fue un fracaso total. La consola no duró ni un año al mercado. Los compradores y la crítica no les interesó ni en lo más mínimo, y decidieron irse por las novedades de la época, como el en ese entonces en desarrollo Nintendo 64 o la ya de confianza Super Nintendo, convirtiéndose en el fracaso más grande de Nintendo hasta el día de hoy que hago este video. Sus gráficos monocromáticos rojos y negros eran molestos a la vista y mareaban. Su tecnología de inversión en 3D era demasiado adelantada a la época, especialmente por ser una tecnología que no estaba totalmente desarrollada, y no veríamos otra vez hasta el 3DS. Además que, a pesar de ser publicitada como un sistema de realidad virtual, tenías que estar apegada a ella con su stand, siendo totalmente poco ergonómica y agradable de posicionar. En fin, muchos problemas que crearon una consola que se fue al olvido muy rápido de la memoria de la gente y el mundo del gaming. Hoy en día la Virtual Boy es considerada un objeto de colección retro muy difícil de conseguir, actualmente valiendo en eBay usada entre $200 y $660, dependiendo de la condición. Aunque desde hace un año las Everdrive o cartuchos multijuego de ROMs para Virtual Boy fueron comercializadas, pudiendo ayudar un poco con el tema de conseguir juegos para la consola, ya que igual esta misma son bastante caros y difíciles de conseguir. La consola ha sido reseñada, usada o mencionada por youtubers como el Angry Video Game Nerd, Scott the Woz o incluso youtubers hispanoparlantes como Pepe el Mago, siendo considerada como esa rareza que todos conocen como la evidencia de que la primera vez que Nintendo fue. La Virtual Boy es una consola de uso de cartuchos con soporte de 3D giroscópico muy moderno para la época, incluso podría decir adelantado a esta misma, con el uso de colores rojos y negros mostrados dentro de 2 lentillas en una resolución de 384 x 224 píxeles, dando una estética reconocible a la vista. Contaba con una CPU NEC B810 RISC a una frecuencia de 20 MHz, con soporte de 32 bits. Siendo la primera consola de Nintendo con soporte de 32 bits incluso antes que la Game Boy Advance, pudiendo utilizar el conocido modo 7 sin ningún tipo de problema a comparación de la Super Nintendo. Esta misma contaría con un puerto de cable link que nunca se usó en algún juego, por el rápido fracaso de la consola,
y su stand propio para poder sostener la consola, además de necesitar 6 baterías AA para funcionar, incluso más que la Game Boy original. La Virtual Boy tiene un mando separado a la carcasa de la consola por su destinado uso de sobremesa, aunque en realidad no se notase. Las características más notables del mando de la Virtual Boy eran sus dos crucetas que realmente en el uso de juegos eran intercambiables entre sí, y que las baterías para poder hacer funcionar la consola estaban alojadas en el mando, incluso el switch de encendido, que aunque parezca raro, en realidad estaba ahí. De hecho, hubiera haber sido interesante, al menos en mi opinión, si hubiera haber tenido, por ejemplo, una salida de audífonos en el mando, pero eso ya es una opinión un poco más personal mía. Como curiosidad, el tipo de baterías que ocupaba la consola se volvería a utilizar 11 años después en la Nintendo Wii, o sea, el mando que ocupa las baterías, igual que la Virtual Boy, solo que la Virtual Boy alimentaba la propia consola. El juego más vendido de la consola fue el Mario Tennis. Ojo, no confundir con la versión de Nintendo 64 o la de Game Boy Color. Son juegos diferentes entre sí cada uno, ya que venía dentro de todas las copias vendidas de la Virtual Boy. Era un juego donde los personajes de la saga Super Mario básicamente jugaban tenis. Qué novedad. Y que utilizaba el 3D giroscópico de la consola para otorgar inmersión en el gameplay, dando un efecto de profundidad en este mismo. Este tipo de profundidad fue usado en la mayoría de juegos de Virtual Boy. Otros juegos conocidos de la consola son Wario Land, una entrega propia de Wario para la Virtual Boy, muy similar a las entregas anteriores de Wario Land de la Game Boy. Red Alarm, un juego de naves espaciales con una estética vectorial similar a la de Star Fox de la Super Nintendo. Y Mario Clash, una reinvención peculiar del Mario Bros. De Arcadia con elementos de profundidad. Básicamente, casi todos los juegos de la Virtual Boy eran reinvenciones con profundidad o, entre comillas, 3D de juegos conocidos. Así que no me extenderé más en este asunto. Los motivos que la gente recalca sobre el fracaso de la Virtual Boy era su elevado precio en ese entonces, que era de $180, calculado en la inflación de hoy en día sería $440, una barbaridad en mi opinión, además de su uso de 8 baterías en total para tener la experiencia semiportátil de la consola, y su extraña incomodidad de uso con ese stand teniendo que estar extremadamente apegado a la consola, junto a su uso de gráficos con profundidad en 2 lentillas, causando muchos problemas de mareos y dolores de cabeza a sus usuarios, dando razones para que la gente se comprara otras consolas del momento, como la Super Nintendo, la Sega Genesis o incluso la Game Boy. Estos problemas sepultaron a la Virtual Boy más rápido de lo que se ideó la propia consola, siendo descontinuada solo 8 meses después de su lanzamiento en el 95, vendiendo solo 770 copias, una cantidad demasiado baja para una consola de una multimillonaria empresa como Nintendo, sepultando a la consola definitivamente de la historia. La Virtual Boy fue una consola única en su tipo, que a pesar de sus desventajas y problemas que la conllevaron al fracaso, muchas de sus características se utilizaron en consolas futuras de Nintendo, y ¡hey! A esas consolas le fue bien en el tema de ventas y popularidad. Además que la realidad virtual es, bueno, valga la redundancia, una realidad, con proyectos como el Oculus Rift y PlayStation VR, tecnologías que son de lo más común hoy en día. Así que realmente podemos agradecer a la Virtual Boy realmente, solo siendo una consola que por su mala ejecución y su concepto bastante arriesgado para la época, no resultó ser un éxito. Pero yo ya entrando en mi opinión personal, si hiciera hoy en día una Virtual Boy, tal vez un accesorio para una consola, no cuento a la Nintendo Labo porque es cartón. Bueno, en alguna futura consola de Nintendo, yo digo que podría funcionar y tener fans, pudiendo conseguir lo que Nintendo soñó en esos tiempos. Si te agradó el video, espero que puedas darle una suscribida al canal, que recién estoy empezando.
Tal vez no hable siempre de los mismos temas de Nintendo, esas cosas, pero espero que te guste, y además me gusta compartir opiniones. Sin más dilación, me despido. Soy Dr. Silver y adiós.